Buenas tardes, me llamo Misael Preciado Reyes con matrícula 190-16855. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Cursamos el módulo Juicio de Amparo 1. Estamos en el reto 2 que se llama la jurisprudencia. Mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento con fecha 16 de abril del 2023. Para este reto se nos pide analizar tres jurisprudencias que son catalogadas en caso 1, caso 2 y caso 3. Para eso se nos pide un desarrollo basado en 5 puntos, el cual me permito leer el número 1 para empezar a dar respuesta a nuestros casos. Dice, respecto al caso número 1, señala qué método de integración de los tres que existen, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedente obligatorio, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Aquí tenemos el caso número 1. Voy a leer nada más el título de la jurisprudencia, que es facultad de atracción. En el texto de la jurisprudencia, de hecho, encontramos la respuesta. Me voy a permitir leer dos rengloncitos que dicen lo siguiente. Dice, los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. Entonces, el criterio que se utilizó fue la reiteración. De acuerdo al artículo 224 de la Ley de Amparo, que nos dice que debe de existir un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas para poder establecer la jurisprudencia, me permito citar las 5 sentencias para poder validar esta jurisprudencia. La primera sentencia es la 10, diagonal 2007, se expidió el 11 de julio del 2007. La segunda, la 78, diagonal 2010, con fecha del 29 de septiembre de 2010. La tercera es la 120, diagonal 2010, con fecha del 27 de octubre del 2010. La cuarta es la 168, diagonal 2010, con fecha 19 de enero del 2011. Y la quinta es la 13, diagonal 2011, con fecha 9 de marzo de 2011. Entonces, se están cumpliendo las 5 sentencias, ¿sí?, para poder establecer esta jurisprudencia por reiteración. Pasando al punto número 2, dice, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93, diagonal 2013, de la 10ª época, fuera sustituida por la jurisprudencia 78, diagonal 2018, también de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, entonces aquí presentamos el caso número 2. ¿Sí? Los razonamientos que se utilizaron fueron los siguientes. Para la primera jurisprudencia, que fue la 93, diagonal 2013, nos menciona que para los estados de Chihuahua y Durango, cuando se citaba a una persona para comparecencia en la audiencia inicial y ésta no se presentaba, se podía expedir una orden de aprehensión. Los razonamientos que se utilizaron fue que esto transgrede el derecho a la libertad deambulatoria de la persona, ya que si no se presentaba, en automático salía una orden de aprehensión. Aparte de que ya existía un precedente similar en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hablan sobre la citación a las audiencias inicial. Se supone que al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, donde en este caso la presencia era muy necesaria para poder formalizar la investigación y seguir con el procedimiento. Aquí se iba a formular una imputación respectiva al implicado y en esta audiencia se podría o no vincularse a proceso y en su caso dictarse alguna medida cautelar, pero no se podría extender una orden de aprehensión por el simple hecho de no presentarse, ya que esto es un futuro incierto, ya que no sabemos las causas o si es justificada la ausencia de esta persona para la audiencia inicial. Entonces, se supone que el no presentarse a una audiencia, esto no debe de incidir en la libertad del citado, ya que el artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo, sí nos permite interponer un amparo indirecto
debido a alguna situación que pudiera ejercer la autoridad fuera del juicio, cuando este todavía no empiece o después de terminado. Entonces, por eso fue reemplazada estas jurisprudencias y esos fueron los razonamientos que se utilizaron. Para el punto número 3, menciona que respecto a los casos 1 y 2, 3, nos pide mencionar en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1 fue en la 9ª época, caso número 2 fue la 10ª época y en el caso número 3 fue expedido en la 9ª época. Pasando al punto número 4, nos dice que analicemos el caso número 3 y señalemos qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Ponemos aquí en pantallita el caso número 3 y leyéndola nos dice que esta fue expedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si analizamos qué es el Pleno, entonces esto nos dice que fue emitida por los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto nos quiere decir que va a ser obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común en los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. En pocas palabras, para todos, porque fue expedido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasando al quinto punto, dice, en el caso número 1 identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 nos menciona que son 4 votos los que se necesitan para que esto pueda ser validado. Bueno, analizando las sentencias de la 1 a la 4, fueron por unanimidad, o sea, 4 votos. Entonces se cumplió el requisito, incluso en la quinta sentencia fueron 5 votos. Entonces, sí se cumplieron los requisitos para poder establecer una jurisprudencia. Nos pide una conclusión para que analicemos lo que son las jurisprudencias. ¿Cuál es la importancia que se tiene y la utilidad en cuanto a las jurisprudencias? Yo pienso que las jurisprudencias sirven para sentar un precedente de cómo interpretar una norma jurídica. Entonces, con tanto caso, es lógico que se van a presentar muchas similitudes en varios de ellos y eso nos podría llevar a ahorrar mucho tiempo y a decirnos cómo puede proceder ese caso y ayudar a los ministros, a los jueces, abogados, incluso clientes, a todo mundo a poder llevar un camino para que nos diga cómo va a proceder nuestro caso y en este caso pues ahorrar incluso muchísimo tiempo. Incluso para mí tienen un grado como de magisterio, de enseñarnos, de guiarnos, de decirnos cómo se va a seguir este caso. Muchas gracias.